Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes, amigos, aunque no tengamos transmisión todavía de Todo a Pulmón en Facebook Live. No sé qué estará pasando, pero si Marito se mueve, tal vez vamos a averiguar qué pasa. Pero bueno, amigos, qué maravilla ver que sí estamos, veamos si sí estamos en YouTube, amigos. A ver, transmisión en vivo en Libertópolis. Aquí sí, ya me estoy viendo. Me hace falta Walter García, que me suele decir, buenos días, Marta Yolanda, ¿qué tal? Aquí te estamos ya viendo desde este medio. Y luego, pues bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo con Facebook Live. No, Mario, no tengo. Estoy entrando. No sé, vamos a ver si ahorita ya apareció la transmisión de Facebook Live. Pero bueno, amigos, si acaso ustedes me están viendo, yo por lo menos no puedo verme en Facebook Live, por favor compartan, ¿no? Y cabal veo que no me aparece la notificación de compartido. Pero bueno, en fin, amigos, independientemente de todas estas elucubraciones mías, lo que en este momento quiero compartir con ustedes es cuáles van a ser los temas principales que vamos a tratar en Todo a Pulmón. Aprovecho a darles las gracias a Antonio García de AGDCIS, que desde Twitter ya me saluda y dice presente. Pero bueno, vamos a comentarles cuáles son estas notas que tenemos para ustedes hoy, que por supuesto va a incluir un breve comentario, pues porque no es mucho más lo que podemos agregar nosotros al caso del pastor Cash Luna y si tiene o no una relación con Marjorie Chacón. Pero como probablemente ustedes ya saben, hoy, por medio de un video que está compartiendo en sus redes, está respondiendo ya directamente a la acusación que le hacen en esta investigación, en este reportaje de Univisión que fue presentado a principios de la semana pasada, que desde el lunes anterior, ¿desde qué fecha fue ese? El lunes ya 3 fue el lunes 3 de enero, pues bueno, veamos, amigos, de diciembre de 2018, yo ya pensando en enero, pues se nos está yendo a una velocidad increíble, amigos, pero el mes, pero bueno, en fin, el punto es que brevemente vamos a comentar acerca del alegato del pastor Cash Luna por favor, Marito, vení, gracias, tan chulo, Marito, así de paso te conoce la gente. A ver, mira Marito, Facebook Live de Libertópolis, y ahí, un excelente programa, más negocios, sí, ¿verdad? Muy buen programa. Luego, Contravía PM, ahí aparezco yo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Esto es un nuevo rollo. Ya no es aquí. Es un nuevo cambio de Facebook Live. Pero te diste cuenta que ya en nuestro feed no aparece. Bueno, yo no sé, amigos, si a ustedes les pasó igual que a mí, pero ahora resulta que tiene, si ustedes van al lado izquierdo de Libertópolis, si acaso nos están escuchando en La Libertad o en TuneIn, van a ver vamos a ver una lista donde aparece videos live. Entonces, para poder ver el programa, al menos yo tuve que requerir el apoyo de Marito de ir ahí a videos porque ya no me aparecía en el feed como normalmente suele suceder. Al parecer, ahora pues
probablemente solo vamos a encontrar en ese feed los programas que ya han sido transmitidos. Pero bueno, ahí estamos en videos live. Ya puedo ver qué alegría, aunque no pude compartir en tiempo, que ya hay otros que sí más pilas que yo ya lo habían encontrado. Muchísimas gracias a Marcos Cruz, a Fritz Tomás, a Lorena Juárez de Rosales, a José Calderón y a Michelle Fernández, que veo que ya han compartido todo a pulmón. Pero bueno, les continúo comentando cuáles son los temas que vamos a tratar hoy en todo a pulmón, por lo menos en la parte que yo los voy a acompañar, porque también recuerden que dos cosas importantes. Primero, hoy es miércoles, lo que quiere decir que la última media hora del programa va a acompañar a Jorge Renny Bake en el patio de atrás. Y luego es el segundo miércoles del mes y tengo la última discusión del año del Seminario de Socialismo, motivo por el cual después de conversar con María Dolores acerca de su artículo de tributario a esclavo, que es la segunda parte, recordarán que anunció María Dolores la semana pasada, de su artículo, lo vamos a conversar en el siguiente segmento. Robert García también dice que ya compartió, muchísimas gracias Robert, al igual que John Figueroa, que también me anuncia que ya lo compartió. Saludos a Susan Labañino, que también ya compartió todo a pulmón. En fin, muchísimas gracias a todos. Saludos a Ramiro Argüello, que dice presente, y gracias a Lorena, que nos comentaba que ya nos estaba viendo en Facebook. Miguel Luna dice, vamos a ver, me dice, ya hay poder. No sé si eso significa que ya compartió, voy a asumir que ya Miguel Luna también ya compartió todo a pulmón. Saludos a Minor Carcar, a José Calderón, a Lorena Juárez de Rosales y a Michelle Fernández. Bueno, ya estoy al día con los saludos a los oyentes, continúo compartiendo cuáles son los otros temas que tenemos para ustedes. Vamos a mencionar en el área de economía, vamos a relacionar 3 notas de ayer que pues se dieron unos minutos después de que terminó todo a pulmón, o al menos tuvimos nosotros conocimiento después de que terminó todo a pulmón y no tuvimos tiempo de profundizar obviamente en estas. Una tiene que ver con la solicitud que hicieron los miembros de la Cámara del Agro, pero no solo la Cámara del Agro, sino habían otras cámaras representadas en lo que respecta a lo que es urgente que se haga para que el año 2019 pueda ser un año en el cual, pues bueno, no nos vaya tan mal como nos fue en el 2017 y en el 2018. Y es aquí donde lo vamos a relacionar con el estudio de las perspectivas económicas que presentaron los investigadores del CIEN ayer, que probablemente vamos a intentar hacer un enlace con alguno de ellos previos a que vengan a compartirlo con nosotros ya en detalle en todo a pulmón. Pero hoy sí lo vamos a mencionar porque hay un par de cosas importantísimas que dijeron. Primero, que ellos estiman que el crecimiento de este país, pues de este año en nuestro país es prácticamente nulo. Ellos parece que son de los más optimistas de todos, que calculan que va a estar alrededor del 3%, y que si las cosas no cambian, y luego voy a regresar a la propuesta de la Cámara del Agro y otras cámaras, si las circunstancias no cambian, en el mejor de los casos están estimando que va a crecer nuestra economía al 3.2%. ¿Eso qué significa? Que muchos de miles, si no cientos de miles de nuestros compatriotas van a seguir optando por emigrar a Estados Unidos, porque con ese ínfimo crecimiento económico prácticamente queda anulado con el crecimiento poblacional de nuestro país. Entonces, ante esas circunstancias, lo más probable es que sigan muchos de nuestros compatriotas tomando la decisión de llegar a Estados Unidos, no importa que se tengan que encaramar en los muros que pretenda construir Donald Trump, si es que paraliza el gobierno, que por cierto, ayer uno de los temas y una de las discusiones tenían que ver con esta acalorada conversación que tuvo con los líderes demócratas del Congreso de la República, el principal líder demócrata en el Senado y la señora Pelosi de la Cámara de Representantes, que según los pronósticos va a ser la próxima precisamente mera tatascana de la Cámara Baja
en Estados Unidos. Entonces tuvieron una discusión porque pues al fin, como ustedes saben, una de las principales propuestas que hizo Donald Trump para poder llegar al ejercicio del poder es continuar la construcción de un muro, construcción que inició a finales del siglo pasado durante el gobierno de Bill Clinton, que era demócrata, o es demócrata, mejor dicho, pero bueno. Entonces, en estos shows que ya ha acostumbrado al público el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con algo que a nosotros nos parece fabuloso. Y ojalá eso hiciera también nuestro gobierno el año entrante, así no malgastan esos 88 mil millones de quetzales que les aprobaron los irresponsables, 116 irresponsables diputados que aprobaron el presupuesto. Bueno, todos los años es el peor. Se caracterizan por empeorar la situación nuestros congresistas a la hora de aprobar los presupuestos. Pero, regresando otra vez al punto, Donald Trump amenazó con el parar el gobierno y solo el que continúe abierto el gobierno de Estados Unidos para las funciones esenciales del gobierno, que al final es lo único que deberían de dar, que es seguridad y justicia. Y que con el dinero que va él a ahorrar, entre comillas, de paralizar el gobierno, entiendo que pretende continuar la construcción del tal muro o reforzar aquellos lugares donde ya lo han logrado debilitar de tal manera que hasta, pues como vimos en videos que circularon ayer, lo están brincando, entre ellas compatriotas nuestras, que no les importa con tal de caer del otro lado y entregarse, rendirse, que les den asilo, que tomen nota de quiénes son, que las apunten en una hojita, en una lista, y que les digan, ahí las llamamos en un par de meses y desaparecerse ya en Estados Unidos con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Entonces, pues bueno, como les mencionaba, la propuesta que tienen los señores de las cámaras del agro, la cámara de Lule, Grepalma y otras que recuerdo, es que se congele el salario mínimo. Totalmente de acuerdo, mínimo que se congele el salario mínimo. Ojalá que se eliminara esa restricción, vean, esa restricción a la creación de empleo que es tan necesario en nuestro país. Segundo, están solicitando que se eliminen y que se reduzcan impuestos, entre el impuesto sobre la renta. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué les parece si mejor no incluimos de una vez entre los impuestos que hay que eliminar el impuesto sobre la renta? Y tercero, están pidiendo, entre otras cosas, una tasa única para ciertas actividades agroindustriales y agrocomerciales. Yo propongo que en lugar de estar buscando solo el beneficiar a ciertos grupos, nuestra propuesta es que el beneficio sea para todos. Pienso que hay hoy en estos momentos en Guatemala suficientes personas dispuestas a unirse para que efectivamente hagamos cambios en nuestro sistema, que eliminemos obstáculos que no nos permiten atraer inversión a nuestro país. Esa inversión que, pues bueno, sobra decirlo, nos urge para poder transformar los recursos en riqueza y crear las fuentes de trabajo que demandamos en Guatemala. Solo por medio del trabajo productivo, no por medio de todos esos programas clientelares populistas que solo facilitan la corrupción, basados en supuestas buenas intenciones de apoyar a la gente en educación, en salud, en alimentación y lo que a usted se le ocurra. Con esas no estamos logrando absolutamente nada, todo lo contrario. Estamos obstaculizando el progreso de aquellas personas a las cuales se supone queremos beneficiar. ¿Por qué? Porque a aquellas personas que podrían estar creando fuentes de trabajo para esas personas que dicen que van a beneficiar todos estos programas estatales, al final que están, como comentábamos ayer con Jorge, lo que están solicitando es empleo, pues lamentablemente al quitarle a la gente que puede invertir y crear fuentes de trabajo, impuestos, para implementar tales programas clientelares, asistenciales, que no cambian nada en el largo plazo y que solo sirven para facilitar la corrupción,
Nos están quitando el dinero para invertir y darles un trabajo que es lo que la gente quiere, para ya por ellas mismas, cada persona a partir de sus fines propios decida cómo va a trabajar, cómo va a producir, cuáles son las condiciones que va a aceptar. Pero bueno, en fin, amigos, me entusiasmé con este tema que probablemente no voy a poder tratar más adelante, sino Jorge lo irá a profundizar. Hay una nota que me llamó la atención, que no ha sido comentada, que es una nota que podría ser una nota de aliento para aquellos que no tienen trabajo para el año 2019. Es una nota de la encuesta de expectativa de empleo de la firma Manpower Group, que reporta en el primer trimestre de 2019 expectativas optimistas de contratación de 10% para Guatemala. Pues qué bueno, hay que ver con más detalle la base de este estudio, que yo todavía no he tenido la oportunidad de verlo, pero que en cuanto lo podamos encontrar, ya no solo los reportes de prensa, sino encontrar el estudio, vamos ya a compartir con ustedes en qué basan este optimismo los que estuvieron, quienes hayan estado a cargo de hacer este estudio de Manpower. Y bueno, amigos, ¿qué más les puedo comentar? Creo que a grandes rasgos ya les he mencionado cuáles son los que consideramos las notas más importantes que tenemos hoy en Todo a Pulmón. Voy a ir a una breve pausa y cuando regrese le voy a dar la bienvenida a María Dolores Arias para que MD comparta con nosotros su artículo publicado ayer titulado De tributario a esclavo. Por favor, compartan, porque cuando regrese también, previo a que María Dolores nos comente su artículo, voy a agradecerles a todos aquellos que se han unido, no solo para saludarnos o para aclararse las ideas, sino se han unido con nosotros a dar la batalla de nuestras vidas. Esa batalla precisamente de las ideas que nos permita cambiar en Guatemala lo que debemos de cambiar. ¿Para qué? Para que podamos vivir en una sociedad próspera, en una sociedad pacífica, en una sociedad donde lo que prevalezca es la convivencia respetuosa de los unos a los otros. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y de repente me recordé de algo muy importante que quiero recomendarles, y es que no olviden tomar su Equinacia Blend de ELA para poder disfrutar de todas las actividades que hay por estas fechas. Qué alegre, reuniones, convivios, en fin, qué maravilla, ¿no? Aprovechemos. Yo sí soy alguien que sé que las cosas están difíciles y que eso va a demandar de nosotros, va a demandar de nosotros un esfuerzo mayor que el que ya hacemos el año entrante. Pero mientras podemos efectivamente, amigos, disfrutar de estos días, pero para poderlo disfrutar tenemos que gozar de una buena salud. Así que mi recomendación es que para que no se enfermen de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir los virus, mi recomendación es que hagan lo que hago yo, que tomen Equinacia Blend líquida de ELA con vitamina C, zinc y aloe vera para subir sus defensas y por supuesto tener una mejor calidad de vida. No ahorre en usted, porque si usted no está bien, de salud, también sus seres queridos pierden. La Equinacia Blend de ELA que encuentran en las tiendas de GNC, GNC o llamando al 45 63 93 27. 45 63 93 27. Y bueno, ahora sí, démosle la bienvenida a Jorge y a María Dolores. George, MD, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes, María Dolores. Buenas tardes. Bueno, MD, entremos al grano. Yo quería agradecerle a los oyentes que se han sumado, a los que han compartido Todo a Pulmón, pero lo haré al terminar del programa. Ahorita va
9 veces compartidos. Vamos a ver cuando terminemos a cuántos hemos llegado. Pero vamos a tu artículo, de tributario a esclavo. Sí. Adelante. Gracias. Esta es la continuación del artículo de la semana pasada en el cual hablaba de contribuyente a tributario y cómo se pasa de tributario a esclavo. Como les comentaba, la semana pasada escribí sobre esto, escribía que pues uno tiene que, para pasar de contribuyente a tributario, es tragarse ese lenguaje autoritario de pagar impuestos como un deber sin una causa justificada, implantar la mentalidad de súbdito, pero además obligarnos a financiar el sistema. Y entonces, ¿cómo se pasa de tributario a esclavo? Y lo que decía es que lo primero que se debe hacer para pasar de tributario a esclavo es normalizar la esclavitud. Esto quiere decir que se vea como algo normal, como algo que así debe ser, y que no se le identifique como tal, sino como el costo de vivir en sociedad. Y para empezar, pues definamos que es un esclavo, para no normalizarlo o no creer que es algo normal. Y según el Diccionario de la Lengua Española, es alguien que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona. Entonces, en un contexto social, un esclavo es aquel que no puede actuar acorde a su mejor juicio, ya que se encuentra bajo la coerción física de otro. Llámese amo, llámese un dueño, una pandilla o un gobierno. Es decir, no es libre de actuar para conseguir sus fines. Por consiguiente, pues no puede ejercer sus derechos a la vida, a la libertad ni a la propiedad. Y estos están a merced del poder de quienes quienes tengan el poder, ya sea físico, ya sea político, y entonces están a merced de ellos. Para pasar de tributario a esclavo, los políticos deben trabajar aún más en nuestra mentalidad. Ya no es suficiente ser súbdito. Es por eso que es tan importante apropiarse del sistema educativo. Ahí es donde se adormecen las mentes, donde se les enseña a obedecer en lugar de pensar y en especial a cuestionar. Y se inculca entonces una mentalidad servil, una mentalidad que uno es incapaz ante la vida y que es el Estado o el político de turno el que sabe más que uno mismo. Es una mentalidad donde el gobierno sabe qué es lo mejor para nosotros y por tanto, como ellos saben qué es mejor para nosotros, es importante que se aprueben leyes que les permitan meterse en nuestras mesas, en nuestras cocinas e inclusive en nuestras camas para regular nuestro comportamiento. Para disimular la esclavitud, para que no sea tan abierta y sea tolerable, entre comillas, los políticos otorgan ciertas libertades que realmente son permisos. He ahí que entonces un esclavo moderno, y lo digo entre comillas, trabaja para su patria. Le hace políticos en el gobierno y no para su beneficio. Esto quiere decir, un esclavo moderno debe trabajar para la patria y no pensar en sí. Y por consiguiente, el fruto de su trabajo, pues solo recibiría una parte, ya que la otra se la retienen para después dársela al gobierno al cual se debe. Por consiguiente, no recibe su paga completa. Ahora, hay otra forma, es que ni siquiera reciba su pago directamente, sino que el gobierno reciba su pago y éste le entregue la parte que le corresponde de ese pago, que por cierto es muy pequeña. Y es así como que yo lo contrato a yo hago un acuerdo con su gobierno para contratarlo a usted, pero en lugar de pagarle a usted por este contrato, le pago al gobierno. Y este gobierno le entrega a usted un pequeño porcentaje del total de lo que yo le pagué al gobierno. Parecería absurdo, sin embargo, no lo es. En especial si analizamos el caso de los médicos cubanos en esas misiones del gobierno. El más reciente caso fue el programa Más Médicos en Brasil, en el cual pasó esto. El gobierno brasileño firmó un acuerdo con el gobierno de Cuba, contrataron médicos, este acuerdo fue supervisado por la Organización Panamericana de la Salud. Hasta aquí pues todo parece normal, un acuerdo entre gobiernos. Sin embargo, el acuerdo incluía que el pago a los médicos sería a través del gobierno y este le pagaría al médico. Y la distribución fue más o menos así, 75% para el gobierno del pago total, 20% para el médico cubano y 5% para la Organización Panamericana de la Salud. La mayoría de estos médicos que están en misiones, que duran años, pues no pueden llevar consigo a sus familias. Los pueden visitar, pero no llevarlos a vivir con ellos, por lo que queda una especie de rehenes para garantizar sus ingresos, su regreso y evitar la deserción. Y uno se pregunta, ¿a cuenta de qué? ¿Acaso no es otra cosa que esclavitud? Y es ahí donde
Ayn Rand habla acerca de este tema y dice que no se trata, el tema no es si es una esclavitud por una buena o mala causa. El punto aquí es si es una dictadura o no, o hay libertad. O sea, no importa si la dictadura es de buenos o de malos, entre comillas, sino si es de libertad o dictadura. Así que un esclavo moderno es aquel que le han hecho creer que vive por permiso del amo, de la pandilla o de la banda de politiqueros en el poder, en lugar de vivir por derecho. Un esclavo vive por permisos y no por derecho propio. Su vida no es propia, no le es propia, le pertenece a alguien más. Un esclavo moderno ya se ha tragado completamente el lenguaje autoritario. Interesante, MD, y lo que hay que entender es que en el caso de tu propuesta de que se pasa contribuyente, si alguna vez fuiste contribuyente, porque por ejemplo en el caso de Guatemala y creo que también en el caso de ustedes los mexicanos, contribuyentes nunca hemos sido, porque no contribuimos. En Suiza sí podemos hablar que son verdaderamente contribuyentes, porque los que van a pagar las propuestas de los gobiernos tienen que decir que sí las van a pagar, entonces son contribuyentes, se les consulta. En el caso de tributarios, que es lo que nosotros hemos sido, básicamente lo que dices es que poco a poco, como con aquella, ¿te recuerdas el cuento de las ranitas que ponen en una olla de agua templada, rica, cómoda, y se sienten así como que andan tranquilas, aquí estamos dándonos nuestros baños termales, que poco a poco se van calentando y calentando y calentando y calentando más hasta que están hirviendo y las ranitas se van a cocinar en esa agua hirviendo. Entonces, eso le pasa a la gente que se va acostumbrando y ya da por hecho todo este discurso, como lo llamas tú, atolitario, o sea, en el sentido de que les dan atol con el dedo, de que hay que pagar impuestos, simplemente hay que pagar, punto, usted pague, que haga el gobierno con sus impuestos es para usted irrelevante, su obligación es pagar, y si usted no paga, usted es el malo de la película, y nadie quiere ser el malo de la película, entonces la mayoría va a caer engañada con todo este discurso y va a decir, pues sí, hay que pagar. Esa es, entiendo yo, tu propuesta. Sí, y el punto es que llegas a convertirte en un esclavo. Por ejemplo, para mí un inicio de esa esclavitud es las retenciones, porque ya ni siquiera ves tu dinero completo, ya te entregan la parte que supuestamente te corresponde y la otra es la del gobierno, cuando realmente todo es tuyo y lo que haces es pagar los impuestos. Y ahí lo que hacen es quitarle la parte psicológica de hacer tu chequecito o ir y pagar del dinero que está en tu cuenta o donde lo tengas, de tu billetera, sacar ese dinero para pagar los impuestos y que sea tangible, que sea tan visible que estás pagando impuestos. Sin embargo, esas retenciones, para mí es como un principio a esa esclavitud. Y esa es la primera parte. De hecho, también esa parte que está esa prohibición en la ley de que no puedes poner los precios sin impuestos y poner ahí cuánto es el impuesto, ¿verdad? Claro. Sino que tenés que poner los precios incluyendo impuestos. Dicen ellos que es un engaño. Sí, pero al final es básicamente para que la gente no se percate que está pagando impuestos y cuánto está pagando de impuestos, ¿no? Es una farsa eso. Entonces, para mí esa es la parte de que empiezas a ser el esclavo del gobierno, de los políticos de turno. Entonces, primero está la parte de que no sabes cuánto estás pagando porque ya está incluido en el precio. Segundo, que te retienen de tu dinero antes de que tú lo veas. O sea, tú ya no ves ese dinero, entonces no hay esa percepción de que, yo tenía 10 y recibí 9, por ejemplo, por poner un número cerrado. Y después viene ya cuando empiezas a llegar a estos extremos en los cuales ya ni siquiera cobras tu sueldo, sino alguien negocia por ti, tú te manda a trabajar a un lugar, no puedes disponer de llevar a tu familia, por ejemplo, y que el dinero que tú cobras, porque realmente estás cobrando eso por tus servicios, solo recibas un 20% de ese sueldo. Tenemos un comentario, tenemos varios comentarios de nuestros oyentes y quiero aprovechar a compartirlos. Veamos, es que cada vez que ponen uno nuevo los perdemos a los que están. Dice Arael Cortés 2, hasta hoy te puedo ver.
o nos puede ver, diría yo. Bienvenido, Arael. Andrés dice saludos a los tres. Y Juan Godínez nos dice que ya compartió todo a pulmón, igual que lo hicieron ya varios, que me da mucho gusto. Va 26 veces compartido ya nuestro programa. Hugo Morales, y quiero leerlo, porque este es el comentario de este señor Hugo Morales, es el clásico ejemplo de alguien que termina no solo engañado, sino termina envenenado, porque en su comentario se nota ese resentimiento que sin duda él tiene en contra de los ricos, y que además de eso no entiende, ni siquiera tiene la información correcta de lo que está pasando. A ver, vean, menos mal que nosotros sí estamos informados y podemos, si el señor Hugo Morales nos está escuchando, y si él desea aclararse las ideas, pues nosotros con mucho gusto lo vamos a apoyar. Dice, en México se habla de rebaja de impuestos. A ver, eso está buenísimo, ¿no? Estamos de acuerdo en ese punto. Pero de duplicar el salario mínimo, correcto. Y no en todo México, perdón, don Hugo, que lo corrija. Es solo en lo que AMLO llama la zona libre, que él espera y nosotros también esperamos que sea exitosa y que entre en vigencia en enero del año 2019. Esa es la propuesta de AMLO. Ojalá que así sea. Y luego dice, sin embargo, aquí en Guatemala los ricos, vaya, dice, los ricos quieren que les bajen los impuestos. Yo creo que todos quieren en Guatemala, ricos, pobres o clase media, como quiera llamarlo, quieren que les bajen impuestos, no únicamente los ricos. Y ojalá todos fuéramos ricos, pienso yo. Es ahí donde digo que tristemente hay mucha gente que ese lenguaje autoritario al final les ha afectado también esa emotividad, porque qué triste vivir de ese discurso del resentimiento de los ricos, los pobres, etcétera, totalmente falaz, cuando lo que deberíamos de aspirar es que todos puedan ser lo suficientemente ricos para alcanzar sus objetivos y vivir la vida que quieran vivir, que escojan vivir. Dice que de todas maneras evaden. Eso no es cierto. Porque ¿de dónde cree que salen esos 60,000 millones de quetzales que recaudan? Pues sí, salen de los bolsillos de todos, pero particularmente de los bolsillos de quienes más ingresos tienen en Guatemala, porque obviamente los pobres van a tener un límite hasta dónde van a poder tributar. Entonces eso también es falso. Y mire, mejor que los evadan y que los utilicen para crear fuentes de trabajos y así fuera, que es lo que la gente pobre precisamente está pidiendo y necesita. Pero bueno, también quieren congelar o mejor todavía que se elimine. Así es, yo sí considero que si le queremos hacer un bien a la gente que no tiene trabajo en Guatemala y que motive a que hayan inversiones en nuestro país, que crean fuentes de trabajo productivo, lo que hay que hacer es eliminar el salario mínimo, definitivamente. Eso sí, yo me apunto a este punto. Él dice luego, el rico más rico y el pobre más pobre. Por favor, comenten. Y le comentamos, por supuesto, con mucho gusto, porque sí hay que corregir un error. Ahorita te dejo, MD. Dice, y el comentario que le agradecemos a nuestra producción en Libertópolis, que le responde a don Hugo Morales, es el siguiente. Y es muy importante tenerlo claro. Duplicando el salario mínimo de México en la zona libre que propone AMLO, o sea, el salario mínimo de México, quedaría en aproximadamente, a ver, tome nota, don Hugo, porque es muy importante, quedaría en 67 quetzales diarios. ¿Qué le parece? Duplicándolo. Eso quiere decir que ahorita debe estar como en 33 y centavos quetzales. Duplicándolo quedaría en 67 diarios. El salario mínimo en Guatemala, por si no lo sabía don Hugo o no lo sabe alguno de nuestros oyentes, hoy es de 90 quetzales con, si recuerdo correctamente, 16 centavos diarios. 90 quetzales con 16 diarios. Muy, pero muy superior al mexicano, aunque este llegara a ser duplicado. Entonces, por eso es importante, amigos, escuchar todo a pulmón y tener la información correcta. ¿MD? En cuanto a lo del salario mínimo, obviamente, pues, no solo es desaparecerlo, o sea, lo ideal es que desaparezca, sino además abrir a la competencia, o sea, abrirse a las inversiones, que sea fácil construir empresas y ponerle competencia a todos los empleadores, que hayan tantos empleadores que eso haga que suba la demanda por el empleado.
Y esto ha sucedido cada vez que llegan empresas a invertir, lo que hacen es elevar salarios porque pagan porque si quieren atraer talento, tienen que pagar por encima de lo que está pagando el mercado. Y eso hace que si yo en mi empresa quiero retener a mi talento, tengo que pagar lo que está recibiendo fuera. Entonces, si realmente queremos elevar los salarios, no es solo quitar el salario mínimo, sino abrir a la competencia, abrir la inversión, que vengan a invertir y no ponerle más trabas, porque de nada sirve poner salarios mínimos exorbitantes si no hay quien los pueda pagar. Pero vean esta nota, esta es la respuesta de don Hugo Morales, porque la escucharon todos los oyentes de Todo a Pulmón, la escuchaste tú, la escuchó Jorge, fue una respuesta basada en hechos. Le dimos datos, ¿no? O no di datos. No hay datos ahí, sí, pero vean la respuesta, este es un clásico ejemplo. Triste, y ojalá, don Hugo, no sé, que en tal vez, por estos días, a lo mejor hace usted una reflexión personal para que la emoción deje de nublar su razón. Porque vean su respuesta. Sí, estoy escuchando. Ustedes son ricos. Me imagino que quiso decir ustedes son ricos. Sabrosos seremos. Solo nos falta dinero, diría. Y ricos queremos ser. Por supuesto que queremos ser ricos. Y por eso apoyan a los ricos. Es que aquí hay I rest my case, pero me encanta, los oyentes, por favor, entren a conversar con don Hugo Morales. Aquí hay 2 puntos. Uno, creer. Lisandro Reyes dice, excelente tema, gracias. Un punto es creer que la riqueza no tiene causalidad. O sea, que no hay una causa por la cual se genera riqueza. Y el tener riqueza tiene una causalidad. El problema es cuando tenemos gobiernos mercantilistas, gobiernos de amiguismos, gobiernos que dan privilegios, y ahí no hay una causa realmente, ahí hay una expoliación. Pero la riqueza verdadera tiene una causa, o sea, el rico no va a ser rico toda su vida si no se preocupa por mantener su riqueza y seguir generando la riqueza que consume. Entonces, el no entender que la riqueza tiene una causa y la pobreza, esa falta de generación de riqueza, hace creer que, pues, Jorge es hombre y eso no cambia, o no sé, que no hay una causalidad de la riqueza, y la riqueza tiene una causalidad. O sea, el rico no va a ser rico solo porque nació rico, va a ser rico o va a tener riqueza porque va a saber mantenerla y la puede acrecentar, por lo menos mantenerla, y si la acrecenta es mejor. Pero es ahí donde creemos que no hay que no hay una causalidad en la riqueza, y es por eso que cuando vemos países que son ricos o países más desarrollados, no entendemos la causalidad y entonces empezamos a decir cosas que en lugar de ayudarnos a llegar ahí, nos hunden más. Y lamentablemente ni siquiera mucha gente de la que vive ahí en esos países, si se beneficia de eso, entiende cómo fue que llegaron a desarrollarse, ¿verdad? Pero cuando mencionabas lo de la competencia por los trabajadores y que eso incrementa los sueldos, yo rápido se me venía la imagen ahorita de Canadá, donde resulta que, según un reporte, creo que no me recuerdo si fue del viernes o del lunes, hay fue el fin de semana pasado y lo comentamos el lunes. 43,000 plazas disponibles que simplemente ya no encuentran, o sea, ya no encuentran a quién contratar, ¿verdad? Entonces que hasta están pensando en reformar el tema migratorio para permitir que entre más gente, porque ya crearon más plazas de las que hay disponibles. Y eso que va a pasar mientras se averigua y mientras llegan los inmigrantes, te aseguro que muchos de esos que están requiriendo empleos, pues de seguro van a ofrecerle al que está trabajando ya en la fábrica de enfrente, le va a ofrecer un mejor sueldo para que se venga a trabajar en la de él, ¿no? Claro. Y así es como precisamente se incrementan los sueldos en un mercado competitivo. De forma real, de forma sostenible, porque de nada sirve, y eso que ustedes lo comentaban ayer, de nada sirve tener 100 papelitos en mi bolsa o 100 numeritos en mi cuenta si con eso no compro nada. Entonces, porque ese es el otro tema que no se ha hablado, que subir los sueldos sin una base productiva lo que hace es inflación. Cuando se suben los salarios de forma artificial, o sea, por medio de la intervención del gobierno, y no hay creación de riqueza que justifique ese incremento, al final lo que la gente termina es perdiendo poder adquisitivo en el largo plazo. Y como lo mencionas, era basado en parte de los resultados de la investigación que hicieron
nuestros amigos del CIEN en lo que respecta al mismo salario mínimo. Y hay una nota muy interesante, que imagínense todo lo que creció el salario mínimo del año, creo que era 2000 o 2001, 2002. al año 2002. 2002 al 2016. Del 2002 al 2016, imaginen cuánto aumentó el salario mínimo, porque todos los años aumenta el salario mínimo. Si acaso se congela este año sería una cosa extraña, porque yo creo que, no sé si en la década pasada se dio que lo congelaron o no hubo en alguna oportunidad que sería el equivalente a congelarlo, sería lo mismo. Pero yo creo que en este siglo no ha habido un solo año en que no haya habido, por más poco que sea, un aumento al salario mínimo. Pues bueno, el salario mínimo de 2016, María Dolores, Jorge y oyentes, equivalía al 84% del salario mínimo del año 2002. ¿Qué significa eso? Que con un menor salario en el 2002, las personas podían comprar más cosas que con un mayor salario en el 2016. ¿Y esto por qué? De nuevo, porque todos esos aumentos no estaban respaldados por una creación de riqueza. Lo que es peor, esos aumentos van a ahuyentar a los que puedan invertir y van a llevar su dinero a otros lados. Entonces no hay creación de fuentes de trabajo. Por eso los salarios mínimos lo que provocan es desempleo. Interesante dato, ¿verdad? Yo pienso que hay que leer con detalle este estudio de nuestros amigos del CIEN y por supuesto invitarlos a que los presenten en nuestros programas, ¿no? Claro. ¿Algo más, María Dolores, antes de que terminemos? No, solamente invitarlos para hoy en la noche. Hoy vamos a cerrar, vamos a tener un programa que hemos hecho durante todos los años y vamos a hablar de lectura. Así que vamos a desconectar un poco y vamos a hablar de libros. ¡Ay, qué bueno, MD! Bueno, yo también me voy a retirar, amigos, porque es el segundo miércoles del mes y tengo la última discusión del año de socialismo. Sí, porque sí, estoy en un seminario de socialismo. También MD, corriendo va, para que podamos discutir acerca de lo que han escrito autores socialistas. Hay que leer, y la única forma de realmente entender es leyendo a los que se consideren socialistas, leyendo a los liberales clásicos, por favor. Lean a Mises, lean a Ayn Rand, lean a Bastiat, lean a Henry Hazlitt, y tengan como nosotros nuestro seminario de capitalismo y nuestro seminario de socialismo. Y por supuesto, pues lean a los autores socialistas también. Pero muchísimas gracias a Verónica Ruiz por decir ya presente y compartir nuestro programa en Periscope. Y quiero aprovechar también a agradecer a todos los que no lo he mencionado, que lo han compartido. Karin Rademan, Ramón Parellada, José Fernando Orellana Huer, también gracias a Silvia Urizar, a Andrés, Nixon, Sucuc, Roquel, Álvaro Ibarra, Warren Orbo, Pablo Rosales, Juan Carlos Ceballos Schaefer, el administrador del edificio Géminis 10, y bueno, creo que a Marco Cruz, ya lo había mencionado, a Fritz, sí, estoy segurísima que ya lo había hecho. Les agradezco muchísimo a todos que nos estén acompañando. Ya nos tenemos que retirar, pero yo al menos me tengo que retirar. Pero muchísimas gracias a los que se han comunicado con nosotros. Saludos a Lucrecia Rivera Molina, todavía nos dio chance de saludarlo. Ay, don Hugo, definitivamente tiene un serio problema emocional y pues bueno, allá usted. Y también es medio masoquista porque no sé qué hace escuchando todo a pulmón, pero a ver, le voy a decir, de sabrosos si no tienen nada, dice. Bueno, yo no sé porque estoy segurísima de que ni lo conozco, ni lo conoce Jorge, ni lo conoce María Dolores, así que ese juicio usted no tiene ninguna evidencia para emitirlo. Y luego dice, su teoría económica es la que le conviene. Estoy de acuerdo en varios puntos que ustedes platican, sin embargo no comparto cuando habla de pobreza o riqueza. Gracias por comentar, me dijo que era emocional y otros adjetivos sin saber que tengo tanta preparación como ustedes. Yo en ningún momento, don Hugo, hablé de su preparación. Puede ser que usted sea un doctor en economía o cualquier otro título, es irrelevante. Pero sus juicios de valor y los juicios que emite no están basados en hechos de la realidad, sino en puras emociones, como tristemente mucha de la literatura
intervencionista y socialista, que repito, a mí me gusta leer para tener los pelos de la burra en la mano y decir de qué color es. Pero bueno, yo me tengo que retirar, amigos, así que, por favor, cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que, bueno, sigan en sintonía de Jorge Jacobs en todo pulmón y, por supuesto, de Renny Beik, que en un par de segmentos vaya a acompañar a Jorge en el patio de atrás. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en todo a pulmón y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices. Y bueno, en las notas del día había un mensaje aquí que quería mencionar, pero ya se me perdió, que era aquí creo que está. José Calderón, nuestro amigo José Calderón, que nos escucha siempre y desde allá de Estados Unidos. Y nos cuenta una historia. Dice: yo le pondré un ejemplo de la causalidad de la riqueza. Conocí a un señor, Jairo Álvarez, un jardinero pobre que un día tuvo el sueño de convertirse en constructor. Inició construyendo una casa, de la cual solo tuvo pérdidas. Pero como él me contaba, ganó mucha experiencia. Con el tiempo fue construyendo más, dándole algunas ganancias para ir viviendo mejor. Cuando ocurrió la tragedia de Katrina, estamos hablando allá en Nueva Orleans, como él lo dice, donde todos vieron una tragedia, yo vi una oportunidad. Hoy en día es el mayor constructor en Baton Rouge. Y en efecto, obviamente cuando pasó el huracán, pues destruyó muchas casas y como bien dice José, que dijo este señor Jairo Álvarez, pues él vio una oportunidad. Bueno, ahorita se destruyeron las casas y en muchas van a necesitar reconstruirlas y pues entonces esta puede ser la oportunidad de oro, y en efecto fue su oportunidad de oro, pero fue que estuvo preparado y tenía ese sueño y estuvo trabajando en lograr tener las habilidades, la experiencia, el conocimiento y pues estuvo en el momento indicado, en el tiempo indicado, en el lugar indicado, pero ya estaba preparado. No es así que le cayó nada más, que le cayó del cielo, ya estaba preparado, había estado trabajando, había estado preparándose. Y qué bueno, qué buena historia la que nos cuenta José Calderón, y como sé que él vive por allá, pues entonces de seguro va a ser un conocido de él de primera mano. Así que felicitaciones, José, y felicitaciones a Jairo Álvarez por esa experiencia de vida tan interesante. Y en efecto, así es como se crea la riqueza, ofreciendo a las demás personas un servicio que las demás personas están dispuestas a pagar, porque esto precisamente es en una economía libre. Nadie puede obligar a nadie a que le compre su producto o servicio. Tiene que ser algo que las demás personas consideren que es más valioso que el dinero que van a pagar por ello. O sea, cuando usted va a comprar cualquier cosa, desde un helado, póngale que va a comprar un helado, usted tiene que considerar que el helado vale más que los 5, 10, 20 quetzales que vaya a pagar por el helado. Si no, no lo compraría. O sea, si usted dijera, no, yo por 20 quetzales no compro ese helado, pues no lo compra y se queda con sus 20 quetzales. Pero si usted dice, no, yo prefiero ese helado a esos 20 quetzales que voy a pagar por el helado, entonces quiere decir que para usted el helado vale más que esos 20 quetzales. Y así es como son todas las transacciones, sea para comprar un helado de 20 quetzales o sea para comprar una casa de $500,000. Al final, usted es quien hace esa valoración, pero la persona que se lo está vendiendo pues también tiene que ofrecerle algo que usted vaya a valorar más que el dinero que él va a recibir. Y por el otro lado, la persona del otro lado pues va a valorar más el dinero que va a recibir que el producto que está ofreciendo. Eso es lo que se conoce así como las transacciones gana-gana, pero básicamente es una transacción libre y voluntaria en donde ambas personas
obtienen un valor, y de hecho así es como se crea la riqueza en cualquier en cualquier transacción. Se crean esas riquezas precisamente cuando estamos obteniendo más valor en cada una de las partes de lo que estamos participando en esa transacción. Bueno, ya saliendo ya de ese tema, vamos a tomar algunas de las notas del día, comentar algunas de las notas del día. Una de ellas es que, según el diputado Enrique Álvarez, él estuvo hoy allá en El Salvador reunido con Iván Velázquez. Allá varios diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia se reunieron con Iván Velázquez allá en El Salvador, y de hecho incluso yo vi ya en las redes sociales la foto de más de alguno de los diputados ahí allá en El Salvador con Iván Velázquez. Y precisamente parte de lo que mencionan es de que ya está avanzado el nombramiento del comisionado adjunto. ¿Se recuerdan que una de las cosas que dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, es de que se iba a nombrar a un comisionado adjunto? Y pues según el mismo Iván Velázquez le comentó a estos diputados, pues ya están en ese proceso y que está bastante avanzado. Y el mismo diputado también dijo de que Iván Velázquez les dijo que no hay una fecha fija para cuando regresaría a Guatemala. Y entonces, pues me imagino que ya a principios de enero nos iremos a estar enterando de a quién va a nombrar las Naciones Unidas como comisionado adjunto de la CICIG. Y lo que entonces pone la siguiente cuestión, la siguiente interrogante, y es entonces si en efecto van a nombrar un comisionado adjunto, ¿va a regresar Iván Velázquez? Porque al final supuestamente la idea es de que se queda Iván Velázquez allá en Nueva York, en Washington, dirigiendo por control remoto la CICIG, y iban a nombrar a un comisionado adjunto para que estuviera aquí físicamente aquí en Guatemala. Entonces, si ya van bien avanzados en ese proceso de nombrar al comisionado adjunto, entonces, ¿será que, como dijo Iván Velázquez, va a regresar? ¿O no haría sentido? Porque entonces si él va a regresar en enero, como dejó entrever así en las declaraciones que dio la semana antepasada, entonces ¿qué sentido tendría que nombraran a un comisionado adjunto? Saber al final qué va a pasar. Lo más seguro es de que en efecto en enero pues nos enteraremos del comisionado adjunto, y lo que implicaría muy probablemente que Iván Velázquez pues seguirá sin regresar a Guatemala. Solo un comentario que nos envía José Calderón. Sí, Jorge, dice: la compañía para la que yo trabajo le pinta las casas y mi función es el control de calidad en el área de pintura. O sea, sí lo conoce personalmente. Y la empresa en la que trabaja José trabaja con la empresa de este señor que tuvo su gran oportunidad ahí con Katrina, y resulta que ahora es el constructor más grande en Baton Rouge. Bueno, la noticia del comisionado adjunto era una de las notas de hoy. Otra de las notas de hoy son los allanamientos que han estado realizando el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Hoy en el Ministerio Público con la Fiscalía contra el delito de extorsión, y realizaron hoy 101 allanamientos en varios departamentos, en 4 departamentos, entiendo que Guatemala, El Progreso, Totonicapán y Xela en Quetzaltenango. Y en la razón de ser de estos allanamientos era para desarticular varios grupos criminales que se dedican a extorsionar a las personas, y entre ellos eran un par de grupos de las clicas, las pandillas básicamente. Una se llama Solo para Locos y la otra se llama Crazy Rich, y estos son clicas de la pandilla del barrio 18. Y adicionalmente pues también estaban buscando a
gentes de otras bandas de extorsionistas que les llaman imitadores, pero realmente yo simplemente les digo que son extorsionistas igual que los otros, que se hagan pasar por pandilleros. Eso es simplemente será el modus operandi, pero al final son tan extorsionistas como los otros. Lo único es de que se aprovechan de la mala fama de los otros. ¿Y en qué sentido se aprovechan de la mala fama de los otros? Que la gente cree que van a ser así tan sanguinarios como son los de las maras, y que los van a ir a descuartizar si no pagan, o los van a ir a balear si no pagan, y entonces aprovechan de eso para hacer las extorsiones. Pero son igual de criminales que los otros, solo que se están aprovechando de la mala fama de los otros. Pero hoy entonces realizaron estos operativos, y esta es una segunda fase de esta investigación que han estado haciendo en contra de esta clica de los Crazy Rich, o sea, los ricos locos, que de seguro no son a los mismos a los que se referían aquí en el chat. Pero estos entonces son los operativos que estuvieron realizando hoy, y era básicamente para capturar a bandas de extorsionistas, indistintamente de si son mareros o no. Luego, otra de las notas de hoy es que el diputado Felipe Alejos, que es vicepresidente del Congreso, presentó una denuncia en el Ministerio Público, y en este caso ¿qué está denunciando Felipe Alejos? Según él, está denunciando una supuesta plaza fantasma en el Ministerio Público, y se refiere a la contratación de un asesor externo en el Ministerio Público por parte de Tel Maldana, y que ya han salido incluso los contratos y todo, han circulado ahí en las redes sociales, que es un señor marroquín que estaba viviendo en Washington, entiendo, y que entonces hicieron un contrato con el Ministerio Público supuestamente para representarlos y hacer lobby allá en Washington, en Estados Unidos, pero según la denuncia de Felipe Alejos, eso no se podía hacer, y entonces que es una plaza fantasma. Veremos qué sucede y qué trámite le dan dentro del Ministerio Público, porque al final es una denuncia de algo que sucedió adentro del Ministerio Público también, ¿verdad? Entonces veremos qué proceso sigue esta denuncia. Luego, ya en notas internacionales, hoy ya condenaron hoy en la mañana al abogado Michael Cohen. Él fue abogado de Donald Trump, y fue condenado a 3 años de cárcel, a 36 meses de cárcel, por haber violado leyes de financiamiento de campaña y haberle mentido al Congreso. Esto en el tema de los, la ponen que era por cubrir los trapos sucios de los actos sucios de Donald Trump, que básicamente era por las negociaciones que hicieron con un par de mujeres que querían que no fueran a decir que habían estado en relaciones con Donald Trump, y que no lo fueran a decir durante la campaña, y esta es básicamente la acusación en contra de este abogado Cohen, y por el cual, repito, lo han condenado hoy a 3 años de cárcel. Y luego también en las notas internacionales, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, hoy hizo una solicitud al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esto es básicamente para que se impongan nuevas sanciones para frenar el programa de misiles balísticos de Irán, y que a su vez le suministre esas armas a otros países. Y según Pompeo, pues con el tratado que se firmó hace unos años durante el gobierno de Obama, y del cual ahora se salió Estados Unidos, entonces se dejó
limbo legal ahí en el cual podría utilizar Irán para evitar las supuestas restricciones sobre misiles balísticos. Y lo que está planteando, lo que está pidiendo Mike Pompeo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es de que se restablezcan las restricciones que estaban antes de que se firmara ese tratado para evitar que el gobierno de Teherán, allá en Irán, pueda seguir desarrollando misiles balísticos con capacidades nucleares. Esa es la restricción específica y que eran las restricciones que existían antes de este acuerdo que viene del 2015. Y esas son así algunas de las notas del día internacionales, y tal vez la otra noticia internacional importante del día es todo lo que está sucediendo con relación al Brexit. Hoy dio declaraciones Angela Merkel de que todavía tiene esperanzas de que se logre rescatar ese acuerdo, y entiendo que ahorita está Theresa May, la primera ministra de Inglaterra, está en sesión ahí en el Parlamento inglés, básicamente para tratar de convencer a los de su propio partido, ni siquiera a los del otro partido, sino para tratar de convencer a los del Partido Conservador, de su propio partido, de que apoyen este acuerdo del Brexit con el que llegó con los líderes de la Unión Europea, de los 20 y pico países de la Unión Europea, y veremos al final si se logra rescatar esto o al final se lleva a cabo el Brexit sin acuerdo, que recordemos que el Brexit ya entra en vigencia, ahorita está programado para finales de marzo de este 2019, o sea, en 3 meses se llegan los plazos, como todos los plazos se vencen, pues ahorita ya se va a vencer este plazo del Brexit, así que veremos qué sucede con esto. Y tal vez otra nota de algo que sucedió anoche fue esta otra balacera que se dio ahora en Francia, en una de en los mercados navideños que tienen ahí en Europa. Pues resulta que anoche hubo una balacera, un señor que ya fue identificado como Sheriff Checat, que empezó a disparar en un mercado navideño de Estrasburgo, y ahí hubo varias personas muertas y bastantes heridos, y entiendo que todavía no han logrado atrapar al terrorista, porque ya lo están poniendo como terrorista, a este señor Sheriff Checat. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les recuerdo que a partir de las 1:30, o sea, ya en unos minutos, arrancamos con el patio de atrás con René Bacon, donde vamos a hablar donde hablamos en todas las semanas acerca de la relación que hay entre Estados Unidos y Guatemala y las implicaciones que tiene para nosotros lo que sucede allá y para ellos lo que sucede aquí. Y pues hoy vamos a estar hablando acerca de varias de las cosas que han estado sucediendo alrededor de por ejemplo, las sanciones, en este caso, en contra de Nicaragua, y como ya hoy hay algunas noticias de bancos estadounidenses que ya anunciaron su retiro de Nicaragua. Vamos a hablar también un poco con relación a el caso de Huawei y la directora financiera de Huawei, que fue capturada en Canadá con una orden de extradición hacia Estados Unidos, todo a raíz de, en este caso, la excusa es el tema de Irán, precisamente de lo mismo que estamos hablando ahí, de lo que hoy fue Mike Pompeo a hablar al Congreso.
Pero las implicaciones que tiene dentro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, de estos temas pues vamos a estar hablando en el patio de atrás ya dentro de unos minutos. Pero en este segmento quiero hablar un poco con relación a algunas de las declaraciones que hubo. Ayer hubo una solicitud de parte de la Cámara del Agro con relación a varios temas. En particular, entiendo que, por lo menos de lo que vi, hicieron 4 peticiones en particular. Una, la de congelar los salarios mínimos, que ya lo hablamos aquí bastante. Otra con relación a reducir el impuesto sobre la renta en el plan, en el régimen optativo del 7 al 3%. Otra, la de aligerar el proceso de la devolución del crédito fiscal. Y el cuarto tema, entiendo que era ese es su régimen especial que quieren para empresas agrícolas. Y ya repito, lo del salario mínimo, pues ya lo platicamos cuando estaba Marta Yolanda aquí. Y a mí me gustaría hablar sobre esta propuesta que ellos hicieron de la reducción con relación al impuesto sobre la renta en el régimen optativo. Esta es una propuesta que de hecho yo vengo haciendo desde hace años, y incluso la misma Cámara del Agro ya lo ha hecho también desde hace algunos años. Y es básicamente que yo siempre he sido enemigo de los impuestos directos. El doctor Ayao decía que el problema con el impuesto sobre la renta es el nombre, porque realmente no se debería de llamar así, sino se le debería de llamar por el efecto que tiene, y el efecto que tiene es, él lo ponía como que es el impuesto al rendimiento a las inversiones, y ese es el efecto real que tiene el impuesto, el así denominado impuesto sobre la renta, y lo que hace es precisamente reducir la tasa de rendimiento de las inversiones. Si entendemos que lo más importante para que se desarrolle las personas y se desarrolle un país es precisamente que hayan inversiones, entonces lo que se debe de buscar es cómo se hace para que hayan más inversiones, no para que hayan menos inversiones. Sería así la lógica sencilla alrededor de este tema, y esa es la razón de ser de por qué por lo menos yo me opongo al impuesto sobre la renta, por un lado, y por el otro pues también por cuestiones de principio, porque no es correcto que el gobierno quiera tener una parte de lo que generan las personas. Pero regresando a la parte específica de las inversiones, esa es la razón por la cual me opongo a que exista impuestos sobre la renta. Ahora bien, como sé que es difícil que accedan a que no exista impuessto sobre la renta, por la genial razón de que en todos lados hay, porque esa es la excusa que dan, ¿verdad? Y como que fuera algo que viniera así desde, qué sé yo, desde la época del Génesis, lo cual no es cierto. O sea, el impuesto sobre la renta realmente se popularizó en el mundo en el siglo XX, o sea, apenas en el siglo pasado. No es así que sea algo a lo largo de la historia. De hecho, incluso en Estados Unidos estaba prohibido constitucionalmente el impuesto sobre la renta, y se debió hacer una reforma constitucional en 1913 en Estados Unidos para permitir que existiera el impuesto sobre la renta. Y de hecho, al final, después de eso, fue el mismo gobierno de Estados Unidos el que impulsó el que en otros países se estableciera el impuesto sobre la renta, y nosotros incluidos, porque ahí a nosotros también nos lo vinieron a clavar aquí en esas como consecuencia de esas decisiones, y nos lo vinieron a poner más o menos a mediados del siglo pasado. Bueno, pues como sé que es poco probable de que se vaya a eliminar el impuesto sobre la renta, entonces mi sugerencia ha sido desde hace muchos años de que lo que se debe hacer por lo menos es simplificar el sistema tributario, y
simplificarlo y ponerle tasas bajas, básicamente para que no sea un desincentivo por un lado para las inversiones y adicionalmente para que sea un incentivo para formalizarse, para estar en la formalidad, o por lo menos que no sea un desincentivo muy grande para estar en la formalidad. Y entonces de ahí es donde he venido proponiendo desde hace muchos años que este régimen, el régimen que ahorita es el optativo, en donde uno paga entre el 5 y el 7% de los ingresos brutos, generalmente en las empresas del 7%, porque la parte del 5 es mínima realmente en los ingresos de las empresas, pero que es el 7% sobre los ingresos brutos. Ese es un régimen que es muy sencillo porque es básicamente lo que se factura, o sea, las ventas, por el 7% y eso es lo que se paga y punto, ahí murió. No, que si tiene costos altos, que si tiene costos bajos, que si algunas cosas aplican para deducir impuestos o no, todo eso se olvida y es simplemente, mire, lo que vendió el 7% y ahí murió el asunto. Sin embargo, esta es una tasa muy alta del impuesto, aunque usted no lo crea. ¿Y por qué? Porque es sobre las ventas brutas, no sobre las utilidades. Y entonces lo que hay que hacer es compararlo con una tasa de impuesto relacionado con las utilidades. No hay datos así categóricos al respecto, aunque entiendo que la SAT tiene algunos y que no están muy variados de lo que he venido proponiendo yo, muy distintos de lo que he propuesto yo, y es básicamente que históricamente en Estados Unidos, donde hay información, y con históricamente me refiero a información así de más de 100 años, se ha sacado un promedio, así a ojo de buen cubero, un promedio de más o menos de que las utilidades de las empresas generalmente oscilan alrededor del 10% de las ventas. Bueno, o sea que el 90% son costos y el 10% son utilidades. Eso es de las ventas. Ese es el porcentaje de utilidades versus las ventas. En los regímenes usuales del impuesto sobre la renta, entonces se calcula un cierto porcentaje sobre esas utilidades, que, por ejemplo, en el caso ahorita de Guatemala, es de un 25% del impuesto sobre la renta sobre las utilidades. Entonces, si agarramos que las empresas venden 100 quetzales y de esos 100 quetzales tiene 10 quetzales de utilidad, a esos 10 quetzales se le aplica la tasa del 25% y entonces resulta que tiene que pagar de impuestos sobre la renta 2 quetzales con 50 centavos. Eso sería más o menos la relación que existe actualmente. Y en la mayor parte de países están más o menos por ahí las tasas, porque incluso ahorita que están todo con esto de la OCDE, resulta que tenemos en el promedio de la tasa del impuesto sobre la renta corporativo en los países que forman parte de la OCDE es abajo de esta tasa que nosotros tenemos aquí. O sea, aquí es 25% el promedio ahorita de la OCDE, que entiendo que es algo así como el 22 o 23%. Entonces al final todavía hasta pagan menos en esos países, que son países desarrollados, que aquí en Guatemala, pero presumiendo que fuera utilizando esa misma regla que tienen el 10% de utilidades sobre ventas, si se le aplica ese 22%, entonces al final le pagarían 2.2 quetzales por cada 100 quetzales que vendan. Entonces, tomando ese dato, es que yo he propuesto desde hace tiempo que entonces el régimen para equipararlo, el régimen un porcentaje sobre las ventas se debiera de bajar por lo menos al 3%. ¿Por qué? Pues con eso básicamente se pone muy similar a este otro régimen donde ya hicimos el cálculo ahorita, que si tiene 10% de utilidad y si se le pone el 25% como está ahorita, pagaría 2.5 quetzales. En ese régimen que yo estoy diciendo de bajarlo del 7 al 3, pagaría 3 quetzales en lugar de los 2.50. Todavía es un poco mayor, pero tiene la ventaja de que es muy fácil de pagar y se olvida uno de todas las complicaciones, ¿verdad? No tiene que... Ya hasta la misma SAT se olvida uno cuando uno está en ese régimen, con solo de estar claro de cuánto es que uno factura y entonces el porcentaje que paga, y ahí murió el asunto, ¿verdad? Pues esa es la propuesta que he tenido yo desde hace años de cómo simplificar el sistema tributario. Lo que pasa es de que
al 7%, como hasta ahorita, es una tasa muy alta bajo esos estándares que yo le estoy diciendo, porque es básicamente como que tuviéramos una tasa del impuesto sobre la renta del 70% sobre las utilidades, lo cual en algún momento, así en alguno de los peores momentos del estado benefactor en Estados Unidos y en algún par de países en Europa, se tuvo una tasa del 70% sobre el impuesto sobre la renta, incluso en algunos momentos hasta más alta, pero ahorita ya eso es una tasa absurda, como repito, hasta en el promedio de la OCDE es el 22%, 23%. Entonces, por eso es que yo he propuesto eso, y eso es que bueno que ahora también la Cámara del Agro lo está proponiendo, y quería hablar mucho más de eso, pero simplemente ya se nos acabó el tiempo, ya estamos sobre el tiempo del patio de atrás, y todavía me falta hacer la nota tecnológica, así que vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un minuto a la nota tecnológica y luego al patio de atrás. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo Pulmón, ahora iniciando el patio de atrás. Pero antes de eso, solo recordarles que ahora en el Centro Comercial Blue Plaza de San Cristóbal hay un nuevo concepto de tienda de Intelaf. Usted puede visitarlos o llamarlos ahí al teléfono 2328-0094, ahí en esa nueva tienda de Intelaf, con el nuevo concepto de tiendas de Intelaf, en la Blue Plaza de San Cristóbal. Y pues ese nuevo concepto que ya se va a ir viendo poco a poco en todas las demás tiendas de Intelaf, en donde les encanta rodearlo de tecnología. Y pues estamos ya en el patio de atrás, hoy en nuestra última edición del año, por eso verá que estamos ya aquí adornados con Reni, nos adornamos con Reni para esta última edición, y esta última edición básicamente porque las otras 2 semanas va a estar Reni averiguando información para el año entrante. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes a todos los oyentes. Acá estamos en el patio de atrás, su segmento semanal, donde hablamos específicamente de la relación entre Estados Unidos y Centroamérica, usualmente entre Estados Unidos y Guatemala, pero hoy vamos a hablar de algunas situaciones de la relación de Estados Unidos con Centroamérica, y obviamente qué está pasando en Estados Unidos y aspectos de seguridad nacional o economía de Estados Unidos, todo enfocado en la medida de lo posible a los posibles impactos en Guatemala. Hoy vamos a estar hablando de distintas noticias que están sucediendo en nuestro patio de atrás, o sea, nuestro patio de atrás, porque así como ellos dicen que nosotros somos su patio de atrás, ellos son nuestro patio de atrás. Lo que pasa acá les afecta a ellos y lo que pasa allá nos afecta a nosotros. Jorge quería contar la noticia de último minuto sobre el abogado de Trump. Sí, en efecto, pues ya hoy condenaron a 3 años de cárcel a Michael Cohen. Él era abogado de Donald Trump, y en el caso de los supuestos adulterios de Donald Trump antes, o sea, de tiempo atrás, pero que tuvieron que ver así justo en la época de la campaña, en donde básicamente la acusación es de que le pagaron ahí a las personas involucradas para que no fueran a hacer nada durante la campaña que le pudiera afectar. Eso es básicamente así la trama, y hoy entonces ya condenaron a Michael Cohen a 3 años de cárcel, a 36 meses de cárcel. En el caso de él, las acusaciones realmente tienen que ver más con haberle mentido al Congreso y por temas del financiamiento electoral, más que específicamente por el tema de los pecadillos de Donald Trump. Honestamente, Melania Trump ha de ser una santa para haber aguantado todos estos escándalos y encima públicos, ¿verdad? Pero creo que es interesante la condena de el ex abogado de Donald Trump. Él está argumentando en las últimas noticias que esto es porque tuvo una lealtad ciega a su jefe y que ahora tiene 3 años en prisión. Pero Donald Trump también había dicho, miren, que lo condenen con todo el peso de la ley, y hay un rifirrafe de si este abogado había negociado
con la gente de justicia de Estados Unidos, algún tipo de colaboración para reducir su sentencia. Por lo que veo, 3 años no me parece que ha logrado hacer una muy buena negociación. Mucha reducción. Mucha reducción. Pero esa es como la noticia de último minuto que está saliendo recién del horno de las noticias el día de hoy en Estados Unidos. La segunda que queríamos platicarles, que es un poquito más larga, es toda esta pelea que aparece una telenovela de Poporopos y Gaseosa, de que Canadá arresta a la heredera de este gigante de telecomunicaciones, Huawei, por solicitud de Estados Unidos. Luego China entra obviamente a pegar de gritos. Estados Unidos dice, miren, es que Huawei puede tener problemas de seguridad nacional y además le estamos pidiendo su arresto porque consideramos que Huawei ha evadido las sanciones a Irán que les estamos poniendo. Ahí el tema de Irán está saliendo sobre la mesa. Luego pasa que en China comienza un pequeño boicot contra Apple. Bajaron el precio de las acciones tanto de Huawei como de Apple en estos días. En China arrestan a un ex diplomático canadiense y obviamente China decía, vamos a entrar en una pelea con Canadá, esto, aquí y lo otro. Y el gobierno de Canadá dice, miren, es un tema de la justicia de Canadá, no podemos meternos mucho. Pero ya le dieron fianza a esta heredera de Huawei en Canadá, esperando a ver si la extraditan hacia Estados Unidos o no, por $7.5 millones. No sé cuál fue tu impresión porque yo estuve entretenida mirando todos los rifirrafes de día a día, porque aquí si bien era fin de semana, en China, sábado y domingo no es que sea feriado, sino que sí había horarios laborales. Entonces miraba las noticias internacionales, lo que salían en los dimes y diretes. No sé cómo fue que lo miraste, porque al final estamos hablando desde el punto de vista de Estados Unidos, la parte de seguridad nacional entra por telecomunicaciones. Han habido muchas quejas de que si algunos aparatos de China, y no solamente una marca en específico, están siendo utilizados para hacer robot espía, también lo había dicho Rusia algunos años, o puede haber sido de que es una forma de darle un mensaje al resto del mundo que respeten las sanciones a Irán, porque Estados Unidos hace unas semanas volvió a imponer las sanciones a Irán. Es como decir, miren, seas quien seas, el tema de Irán es el tema de Irán, aunque seas la hija de uno de los millonarios más importantes de China. Sí, la verdad es de que hay varias lecturas ahí en varios niveles, ¿verdad? Porque realmente no podemos considerar solo es lo de Irán, o solo es lo de la guerra con China, o solo es lo del espionaje, sino que creo que al final se juntaron ahí muchos factores, ¿verdad? Por ejemplo, lo de Irán, creo yo que le doy más relevancia a que el tema de Irán realmente fue la excusa, ¿verdad? Por supuesto que es importante lo de Irán, y de hecho hoy mismo Mike Pompeo pidió ahí en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que se establezcan sanciones más fuertes en contra de Irán en el tema de los misiles balísticos, ¿no? Intercontinentales. Y entonces, sí es importante el tema de Irán, y pues obviamente están, como tú bien lo dices, están dando un mensaje aquí, miren, esas sanciones van porque van, y aquí no vamos a llevar al que se ponga enfrente, ¿no? Mensaje que por favor tomen nota los de Nicaragua, porque el tema de sanciones económicas es lo que están utilizando los estadounidenses como una expresión de poder. Pero no sé cómo la viste en el tema de, regresando a lo de Huawei y la heredera de... pues está el tema este. Luego, sí hay serias preocupaciones en Estados Unidos, y entiendo que también en otros países, con relación a la preponderancia de Huawei. ¿Y a qué se refiere? Lo que pasa es que la gente, cuando habla de Huawei, cuando escucha Huawei, piensa en los celulares, pero realmente lo de los celulares es así el negocio así de peanuts de Huawei, porque es que es la empresa de tecnología más grande de China, que eso ya es palabra mayor, ¿verdad? No estás hablando de una empresita. No es por la parte de los celulares. Resulta que
estos de Huawei se han especializado y se han difundido por todo el mundo como los principales proveedores de antenas de celulares para las empresas telefónicas. Entonces, ellos resulta que indirectamente controlan la mayor parte de infraestructura móvil del mundo. O sea, casi que no hay país en donde no estén una buena parte de la infraestructura de telefonía móvil utilice los equipos, así las centrales y los transmisores así en las torres de celulares, utilicen el equipo de Huawei. Entonces, no es solo la parte de los celulares, porque la gente, repito, ve la parte de los celulares, pero lo importante realmente es la parte de la infraestructura. Para no ir más lejos, aquí mismo en Guatemala, o sea, tienen montada o sea, ellos son los principales proveedores de infraestructura de móviles aquí en Guatemala y tienen toda una delegación de gente de China trabajando aquí en Guatemala viendo las plantas, o sea, al grado de que hasta tienen, resulta que las oficinas de ellos están ahí cerca de donde yo vivo. Y tienen su propio restaurante. Sí, tienen su propio restaurante, porque yo una vez pasé y dije, qué bonito de ser un restaurante chino. Entonces pasé preguntando y me dijeron, no, este es así, literalmente es el comedor de los empleados de Huawei, ¿verdad? Entonces aquí, o sea, les tienen hasta su propio restaurante donde presumo que les dan así, hacen comida tradicional china para que no tengan que comer así comida occidental, pero resulta que ahí enfrente del edificio donde tienen sus oficinas, pues tienen su propio restaurante solo para los trabajadores de Huawei, bueno, para los trabajadores chinos de Huawei, o sea, solo para que se den una idea de el nivel de empresa que es, incluso aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, y así como aquí, igual está en todas partes del mundo, por lo visto, incluyendo Irán. y entonces, la parte que tiene preocupados a muchos gobiernos es si realmente, o sea, teniendo acceso y control de buena parte de la infraestructura de telefonía celular, ¿a poco no iban a aprovecharlo para pinchar alguna que otra? Hace unos meses había salido una alerta de parte de Estados Unidos a sus aliados que por favor todos los instrumentos, todos los aparatos telefónicos de Huawei, por favor los tuvieran fuera de sus bases militares, etcétera, etcétera. Me imagino que ha de haber un poco más... Pero como te digo, o sea, no es solo los aparatos, resulta que la señal que llega a las bases militares, te aseguro que viene de una antena de Huawei. O sea, que todas las fotos de los gatos y de los perros las han de tener. O sea, es más complicado el tema, no es solo los celulares. No, es totalmente, por eso es... este tema es de muchísimo más profundidad de lo poquito que se ha estado mirando en las noticias de Estados Unidos, porque la batalla aparente es un tema de una guerra comercial o un tema de violación a las sanciones de Irán, pero creo que en el fondo se están dando mensajes. Es como un par de gigantes que se están sacando, ¿cómo decirte? Como un par de perros de pelea que están ahí gruñéndose y enseñándose los dientes a ver cuál va a ser el que va a atacar, cuál es el que va a ladrar y obviamente han de haber muchos, ¿quién es el que ataca primero? Han de haber muchos temas de fondo que no vamos a saber. Y es así... Porque uno ve, bueno, resulta que se juntaron Donald Trump y Xi Jinping en una cena un sábado allá en Buenos Aires para resolver los problemas entre ellos. Y dicen que van a hacer una tregua por 3 meses, ¿va? Eso es el sábado en la noche. Y el lunes habían arrestado a la chica de Huawei. Exactamente, porque fue cabal así la siguiente semana. Entonces, ¿están interconectados todos estos sucesos? ¿No están interconectados? Yo no soy partidario de las teorías de la conspiración, pero le garantizo que sí están interconectados. Pues mira, lo que argumentaban y la razón por la cual habían pedido la orden de captura era porque decían que esta chica, que es la financiera de Huawei, otra vez Follow the Money, Huawei estaba violando una de las sanciones de Irán que habían establecido los estadounidenses. Y es bien interesante que el día de hoy Estados Unidos le pide a la ONU más apoyo para sanciones a Irán en la parte de balística. La pregunta que habríamos que hacernos es, ¿tendrá relación? ¿Cuál va a ser la posición de China en el tema de Irán de ahora en adelante? Porque al final
Desde el punto de vista de la Agenda de Seguridad Nacional de Estados Unidos, su principal preocupación era Corea del Norte, su programa nuclear, luego el tema de Irán, que se está volviendo un nuclear Irán que ha violado las sanciones, y después otros temas. En el tema de Corea del Norte, creo que me habían platicado con China de cómo ir evitando que un día aprieten el botón nuclear, pero aquí habría que preguntarnos si no habrá algún trasfondo más grande, o si no estará interrelacionado el hecho que Estados Unidos le esté diciendo hoy a la ONU, anoche creo que le dieron, habría que ver la hora le dieron libertad bajo fianza por $7.5 millones a esta chica de Huawei, y hoy Estados Unidos le está pidiendo a la ONU medidas contra el programa de misiles balísticos de Irán. Un misil balístico son intercontinentes, o sea que los pueden lanzar de Irán y pueden terminar en Estados Unidos a la hora de una guerra nuclear, y eso es básicamente parte de la pelea que hay de que no deben de seguir desarrollando misiles de esa capacidad porque tienen sanciones, etcétera, etcétera. También están hablando que Irán está suministrando armas a otros países. Incluso que podría suministrar esos mismos misiles balísticos, ¿no? Que recordamos que el problema de los misiles balísticos no es tanto per se el misil, sino que lo que puede llevar adentro y que están diseñados precisamente para llevar armas nucleares, ¿no? Exacto, y también todos estos programas de sanciones a Irán existían antes del 2015, en que el expresidente de Estados Unidos, Obama, las quitó, porque según él había conseguido un gran trato con Irán y que iba a pacificar la región, etcétera, etcétera, pero como que no funcionó y ahora las están intentando poner de nuevo, y obviamente es una batalla de cómo meter al gato que se escapó al redil. Habrá que ver qué le contesta la ONU a Pompeo. Sí, y recordamos que ahí en el Consejo de Seguridad es más complicado porque resulta que las decisiones tienen que ser así por unanimidad, y resulta que hay 4 países que tienen derecho de veto, literalmente. Realmente todos los países tienen derecho de veto, porque si no hay unanimidad no se puede hacer, pero ellos sí ejercen su derecho de veto, ¿verdad? Rusia, entonces, China, Estados Unidos, y ¿quién es el otro? Rusia. Francia, creo que recuerdo, vamos a ver. Eso es después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias de esa época, cómo se partieron el mundo. Rusia, que heredó el puesto de Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, creo que Francia y China, que le dieron espacio después, no exactamente cuando se fundó las Naciones Unidas, si no mal recuerdo. Lo que pasa es de que realmente sí lo tenía China, pero lo tenía Taiwán, y en los 70s le dieron cara vuelta al asunto y echaron a Taiwán y pusieron a China continental como la que estaba ahí en el Consejo de Seguridad. O sea, pues mira, era la otra chinita. Los mandaron a la China. Sí. Hay una noticia que no quiero dejar de platicar, que es el seguimiento a la NICA Act. ¿Te acuerdas? La NICA Act es una serie de sanciones que el Senado y el Congreso de Estados Unidos unánimemente pasaron, o sea, tanto demócratas como republicanos, de ponerle sanciones a el gobierno de Nicaragua, a personas de Nicaragua, por las violaciones a los derechos humanos y la represión que han dado contra su población desde abril de este año. Y salió una noticia bien interesante. Hace una semana estuvimos hablando de las distintas leyes que pueden aplicar los Estados Unidos en temas de sanciones económicas. Hay que recordar que el poder, desde el punto de vista nacional, puede ser de distintas formas. El poder militar es lo último que se utiliza, y en el caso de Estados Unidos es lo último que va a utilizar. Previamente establecen sanciones, primero entra la parte de la diplomacia, si no gana diplomacia, pues entonces entran a la parte de sanciones económicas, quitada de visas, etcétera, etcétera, y de último, después de que ya los estrangularon financieramente, que ya los fueron ahí apretando, como se dice muy coloquialmente, puede que evalúen situaciones más drásticas como poner bota en tierra, que en este caso sería actuación militar, que yo no veo en el corto plazo de Estados Unidos en América Latina en ningún momento. Puedo estar equivocada, pero esta noticia dice que los bancos de Estados Unidos se están retirando de Nicaragua.
La fuente es el Confidencial de Nicaragua y dice que Wells Fargo y Bank of America notificaron a bancos nacionales de Nicaragua el cese de sus corresponsalías. Hace una semana, la noticia es del 11 de diciembre de ayer, hace una semana el Wells Fargo Bank informó a los 4 bancos con que mantienen relaciones en Nicaragua que en el plazo de un mes se retiraría del país y por lo tanto no podría seguirles brindando el servicio de corresponsalía, reveló al Confidencial una fuente financiera internacional. La fuente atribuyó esta decisión a uno de los 4 grandes bancos norteamericanos, los otros 3 son Bank of America, Citibank y JP Morgan, al incremento del riesgo país de Nicaragua, agravado por la confrontación entre el régimen de Ortega y el gobierno norteamericano y las sanciones impuestas por la administración Trump y el Congreso de ese país. La noticia comenta que incluso un banco en Estados Unidos, el Bank Florida, estaría en proceso de cerrar operaciones y sin embargo una fuente aseguró que este grupo sigue operando de forma normal y que están dando vueltas aquí y vueltas allá. Otra parte interesante de la noticia, no la voy a leer completa porque el tiempo nos está comiendo, es que la decisión de los bancos estadounidenses sería una forma de prevenir las sanciones que contempla el NICA Act en contra de aquellos bancos que tengan relaciones con las personas sancionadas por Estados Unidos, en especial después que el presidente de ese país, Donald Trump, sancionara a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a Néstor Moncada Lao, uno de sus principales operadores políticos. Que es básicamente, estaríamos viendo ahí hablando de algo similar a lo que le está pasando precisamente a la señora de Huawei, que es supuestamente por tener negocios con Irán, entonces le aplican las sanciones y indistintamente de quién sea. En el caso de Nicaragua, con estas sanciones de tanto del Congreso como los de la OFAC, que a todo el mundo le tiene miedo a esas porque básicamente es que lo vuelvan paria, ¿verdad? Pero el efecto práctico es que no se pueden tener negociaciones con bancos en Estados Unidos y empieza a pasar precisamente esto que está sucediendo en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, que todos los bancos gringos salen oyendo aquí, yo no quiero que me vayan a cerrar el banco en Estados Unidos, mejor me voy, ¿verdad? O sea, como miren, el negocio en Nicaragua es muy pequeño para todos los problemas que pueden tener y básicamente están poniendo sus barbas en remojo. Las consecuencias obviamente va a ser más complicado que puedan hacer negocios los bancos nicaragüenses con bancos de Estados Unidos. Obviamente van a encontrar alguna forma en el corto plazo, pero en el tema de remesas específicamente, el costo va a subir de lo que está dando la noticia. Y también comentaban que la ley había elevado el riesgo país de Nicaragua y obstaculiza el acceso del sector privado al financiamiento externo, pero que el tema de la corresponsalía tampoco es que vaya a quedarse en el aire los bancos. Y el temor es una precaución para que no lo sancione su gobierno. Si les llegan a demostrar que están transfiriendo recursos de personas que están en una lista, pero eso depende. O sea, lo que tú dices es, miren qué puede pasar, el tiempo nos come. Esto creo que ya estamos comenzando a ver como las primeras gotitas de una tormenta que viene en forma de sanciones económicas, financieras, en este caso hacia Nicaragua, por parte de Estados Unidos. Si no mal recuerdas, hace un año estábamos hablando acá de la Agenda de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que la acaban de publicar, y cabal había un párrafo ahí que decía, miren, se va a utilizar todas las expresiones de poder para asegurar nuestra seguridad nacional. La traducción es pésima, pero yo nunca he dicho que sea traductora, y básicamente una expresión de poderes los podemos asociar, los podemos sancionar y utilizamos nuestro poder económico y nuestro poder legal para que de esa forma entiendan. Los podemos sancionar y los vamos a sancionar, eso es básicamente. Y es una cosa que alguien me está diciendo, ¿será usted? Pero es que en Venezuela los bancos gringos se fueron hasta muchos años después. Sí, pero es que nunca se había visto la aplicación de sanciones. Sí, porque sanciones realmente contra en América Latina en años, hasta ahorita están comenzando a poner. Del gobierno de Maduro, hasta recientemente, en los últimos, en el último par de años ya empezaron a poner sanciones directas a funcionarios del gobierno de los chavistas y de Maduro, ¿no? Mientras estaban, aquí básicamente Estados Unidos está demostrando o somatando la mesa, miren, en la parte
o están con nosotros o están con el enemigo, pero no pueden hacer negocios con ambos. Ese es un poco el mensaje final que yo te diría. El tiempo nos come. De aquí nos vamos a ir a la San Martín o vamos a pedir... Sí, ahora mejor pedimos porque ahora ya tienen servicio de domicilio. Ahora tienen servicio de domicilio y usted puede llamar si tiene su casa o su oficina, si está básicamente en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16 y por un mínimo consumo de 85 quetzales, usted puede pedir todo lo de San Martín a domicilio. Solo tiene que llamar al 22 15 15 15, repito, 22 15 15 15, y le puede pedir desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panadería, pizzas y todas las bebidas frías que quiera. Así que solo tiene que llamar al 22 15 15 15 y si no, pues mejor ir a cualquiera de las San Martín que le quede más cerca. Muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros y feliz viaje y nos escuchamos el año entrante. Felices fiestas para todos, feliz año. Por favor, si vamos a fiestear y están manejando, mejor no manejen, mejor pidan a alguien que los lleve o pidan algún servicio de taxi o cualquier variedad. Para lo más importante en estas fiestas es la tranquilidad de aquellos que nos quieren. Felicísimas fiestas. Les prometo que le voy a mandar una foto a Jorge cuando ande en mis vacaciones ahí. Allá entre la nieve, que no se lo voy a envidiar. Solo la nariz solo los ojos se me van a ver. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y disfrutemos estos días, pero al mismo tiempo sigamos adelante y primero Dios tengamos un muchísimo mejor año en el 2019. Sí, hay que disfrutar de las fiestas y relajarse, pero siempre tener un ojo abierto porque en estas épocas es cuando a veces pasan cosas así importantes y que uno no se fija precisamente por estar en las fiestas. Exactamente. Así que pues los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene Estuardo Rodríguez en Geópolis, a las 6 estará María Dolores Arias en Contravía PM, a las 7 estará en Más Negocios, luego mañana estarán a las 6 de la mañana Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Contravía AM y en Todo Pulmón. Nos volvemos a escuchar mañana al mediodía y mientras tanto pues pase una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.